Muy bien. Tengan una buena tarde cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los temas de rehabilitación. Y pues el día de hoy se va a abordar un tema, considero yo, bastante importante porque representa gran parte de las lesiones cerebrales no traumáticas que se observan con mayor frecuencia. Y pues es el evento cerebrovascular en general, tanto el isquémico como el hemorrágico y el proceso de neurorehabilitación que llevan todos estos pacientes. Los objetivos de la charla principalmente es establecer cuáles son las metas, lo que se busca con el proceso de rehabilitación en el paciente con un evento cerebrovascular, indagar cómo se divide la neurorehabilitación en el contexto de estos pacientes y cuáles son las principales intervenciones utilizadas en la rehabilitación. Como lo vamos a ver, pues muchas intervenciones, sobre todo de las motoras, son cuestiones bastante prácticas, bastante sencillas, pero que tienen toda una ciencia detrás de ellas para poderlas poner en práctica. Como una meta general o nuestro objetivo principal en aquel paciente que sufrió un stroke es tratar de obtener la mayor recuperación funcional. Este es el objetivo último que todos deberíamos buscar en nuestros pacientes. Y pues este objetivo a la vez tiene muchas implicaciones como por ejemplo la recuperación de la biomecánica, el aprendizaje o reaprendizaje motor, la ciencia del ejercicio, y modificar ciertos factores influyentes que puedan em, alterar la recuperación de las funciones motoras en este tipo de pacientes. Hay un concepto que se llama reorganización cerebral funcional. Es una premisa bastante básica que nos dice que a más tejido cerebral dañado, peor va a ser el pronóstico. Y pues lo que se busca con la rehabilitación es un proceso de plasticidad neuronal, de recuperación, y es interesante pues como en un manual que sirvió como bibliografía para la clase, mencionan que no es solamente el número de neuronas que quedan lo importante, sino cómo este número de neuronas funcionan y qué conexiones pueden realizar, y a la vez esto es lo que va a decidir el pronóstico funcional. Entonces, más que cantidad, sería la calidad que van a tener estas neuronas que van a quedar tras el daño y qué conexiones van a poder realizar. Con respecto al entorno rehabilitador, hay algunos puntos importantes a tener en cuenta. Y en primer lugar tenemos el entorno físico o construido. Aquí hacemos referencia al entorno, a los objetos, a los aparatos, al personal que va a conformar el entorno de rehabilitación. Número dos, cuáles son los métodos que se van a emplear para suministrar la rehabilitación. Y número tres, el personal, sus conocimientos, sus destrezas y sus actitudes para con los pacientes. Dentro de los componentes importantes que se busca recuperar en un paciente con un evento cerebrovascular es la destreza motora. La destreza motora tiene muchas implicaciones alrededor de ella, como la forma física, el tipo de práctica que se va a realizar para recuperarla, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, la cantidad del ejercicio y algo muy importante, el tiempo. Entonces, en el contexto de rehabilitación siempre se debe tratar de optimizar el tiempo, ya que es muy común, y como se mencionaba en la literatura consultada y pues como vemos en la práctica diaria, eh, lamentablemente no se cuenta con el equipo de rehabilitación, no se cuenta con unas sesiones tan continuas como uno quisiera, sino que muchas veces son citas programadas cada semana. Muchos pacientes no tienen acceso a acudir incluso a estas citas, aunque se las dejen algo espaciadas, ya sea porque viven lejos, porque no hay alguien que esté todo el tiempo con ellos o que se haga cargo. Entonces, esas pequeñas sesiones, ese pequeño tiempo es clave
ya que hay que optimizarlo de la mejor manera. Y pues una forma de optimizar esto es en base a la organización. Todo equipo de terapeutas o todo equipo neurorehabilitador tiene que tener un líder, que es el que se encarga de organizar pues a todo el equipo. Y se menciona que como mínimo todo equipo debería tener uno o dos terapeutas con la asistencia de un ayudante. Todos deberían estar plenamente entrenados en el abordaje de este tipo de pacientes y el entrenamiento que se le va a dar a los pacientes va a ser de dos tipos. Está el entrenamiento supervisado y el no supervisado, ya que una de las metas, uno de los objetivos es optimizar tiempo. A veces la relación entre rehabilitador y paciente no es la idónea. A veces un solo rehabilitador tiene que supervisar a una gran cantidad de pacientes al mismo tiempo, en lo que se denomina circuitos. Entonces, cuando se realizan ejercicios de circuito, en el cual cada paciente va a realizar una serie de ejercicios, pero digamos es en un contexto grupal, entonces acá el rehabilitador se encarga de hacer uso del entrenamiento no supervisado. Pero hay ciertas formas en las cuales el entrenador o el rehabilitador puede asegurarse que el paciente, aunque no esté siendo supervisado directamente por él, sí esté cumpliendo la mayoría de ejercicios. Esto es a lo que llamamos supervisión indirecta y hay múltiples formas de realizarlo. Como observamos acá en estas fotografías, en la primera imagen, tenemos a un paciente con un evento cerebrovascular que está haciendo uso de un arnés. El arnés es una herramienta bastante útil que ayuda al rehabilitador para realizar una supervisión indirecta. ¿A qué nos referimos exactamente con una supervisión indirecta? Entonces, son métodos, son pequeñas acciones que pueden realizarse para ayudar a que el paciente pueda realizar cierta práctica sin necesidad de que esté una persona a la par de él. Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente que todavía no ha recuperado la estabilidad postural, se puede realizar uso del arnés. Y aquí vemos al paciente que está realizando un ejercicio bastante práctico, pero que suele prescribirse a la mayoría de pacientes que están recuperando la destreza motora, que es el de alcanzar un objeto. Entonces, cuando hay un rehabilitador a la par del paciente, no es necesario el arnés porque el rehabilitador se encarga de ver que el paciente no pierda el equilibrio o de ver que éste no vaya a sufrir caídas. Otro ejemplo es en el caso de un paciente que se le colocan ejercicios para recuperar la función motora en las extremidades inferiores. Uno de los ejercicios básicos es levantarse y sentarse de una silla. Entonces se pueden utilizar ciertas bandas que estén sujetando los brazos del paciente a una mesa, como se observa en el ejemplo, de forma de que éste no se vaya a caer. O en aquellos casos en los que se usa bicicleta estacionaria, ya cuando el paciente ya recuperó la destreza motora, pero se quiere mejorar la fuerza, que es uno de los últimos pasos. Primero se recupera la habilidad y ya de último, pues ya se aumenta la fuerza muscular. Se puede, por ejemplo, con una banda, sostener el pie parético a uno de los pedales de la bicicleta estacionaria para que, a pesar de que con el pie que no está afectado realice todo el trabajo, de forma indirecta va a estar estimulando también el pie afectado. Con respecto al término de destreza, hay múltiples definiciones, hay algunas bastante antiguas, pero bastante curiosas, como la que mencionó Annette en 1971. Dice que la destreza es cualquier actividad que se ha organizado mejor y es más efectiva como resultado de la práctica. Y otra que, como opinión personal, me agrada un poco más que la que dio Gentil en 1987, que dice que es la capacidad de alcanzar un objetivo de forma consistente con alguna economía de esfuerzo. Bien, otro punto importante es la atención y la retroalimentación. Muchos de nosotros, nuestras actividades que hacemos todos los días, pues ya podríamos decir que se hacen de forma automática. Levantarnos de la cama, cepillarnos los dientes,
recoger nuestra mochila, etcétera. Pero en el paciente que sufrió un evento cerebrovascular, tenemos que regresar a lo más básico de todo, que es enfocar la atención del paciente. Entonces, el primer paso para que un paciente recupere una destreza, sea cual sea, es que el paciente fije la atención. Por eso, en el caso de un evento cerebrovascular, en el cual, aparte del déficit motor, por ejemplo, aquel paciente que tiene un evento cerebrovascular del lóbulo frontal y que sea de forma bilateral, muchos de estos pacientes van a tener abulia, por ejemplo, o la atención no va a estar intacta como lo estaría alguien que tenga exclusivamente un síndrome piramidal. Y esto dificulta, por supuesto, mucho más el proceso de rehabilitación. Lo primero es enfocar la atención del paciente en medida de lo posible mediante la demostración. Entonces, el rehabilitador o el médico primero hace una demostración del ejercicio que se está buscando hacer y mediante instrucciones verbales, siempre y cuando el paciente, pues, como ya mencioné, tenga la atención preservada, esto va a facilitar mucho el proceso que va a continuar después de esto. Acá vemos un ejemplo del ejercicio clásico de levantarse y sentarse de una silla, que es uno de los principales componentes que tienen que volver a aprender los pacientes después de un evento. Entonces está la rehabilitadora haciendo una demostración y explicando al paciente lo que tiene que realizar. Y algo que hacemos con tanta frecuencia y de forma automática, pero en el contexto de rehabilitación, se le debe explicar al paciente que esto es una serie de pasos. Entonces, cada acción se fragmenta en pasos para poder explicarse con el paciente. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, se le pide al paciente que haga sus pies para atrás, que incline el tronco hacia adelante, como lo representan los esquemas de la derecha, y ya por último es la propulsión. Algo que ayuda es pedirle al paciente que fije la mirada en el techo mientras hace esta serie de movimientos, ya porque esta acción de fijar la mirada en el techo facilita el impulso o esa fase de propulsión para poder alcanzar la bipedestación. Y por supuesto, esto lleva tiempo, lleva práctica, lleva mucha paciencia en el paciente con un evento. Otro punto importante es el término de transferencia de aprendizaje. Y es muy común de que muchos pacientes logran alcanzar una adecuada rehabilitación, em, pueden alcanzar destrezas de forma rápida, pero todo en el contexto del centro de terapia física o de rehabilitación. Ya cuando intentan aplicar lo aprendido a un contexto de la vida diaria, ya se les dificulta más. Y a esto es a lo que le llamamos transferencia de aprendizaje, que el paciente sea capaz de aplicar toda esa destreza, todo ese aprendizaje a sus actividades de la vida diaria, con tal de ya volverlo a introducir como un componente funcional, digamos, en la sociedad. Eh, hay necesidad de hacer algunas intervenciones, como por ejemplo la que se ve en la fotografía. Muchos pacientes quizás ya alcanzaron cierta destreza, pero tienen ciertos errores a la hora de realizarla, como por ejemplo la hiperextensión de la pierna en el caso de la fotografía. Entonces acá se puede utilizar una ayuda como colocar un esparadrapo, así en forma de una X, como se observa en la imagen de la derecha, con tal de corregir en la manera de lo posible la postura inadecuada o en este caso, la hiperextensión inadecuada de la pierna, para que el paciente que está retomando una destreza lo haga de la mejor forma posible y que no vaya a quedar con alguna secuela, por así decirlo, como la hiperextensión de la pierna al caminar. Los resultados funcionales, hay múltiples formas de medirlo, hay múltiples escalas. Estos son solo algunos ejemplos de las que se pueden utilizar, como por ejemplo la escala de Ashworth para la espasticidad, el volúmetro de mano o el dinamómetro, el test de los 9 agujeros o 9 clavijas, que ya hemos oído hablar de él en otros contextos, como por ejemplo en la evaluación del paciente con esclerosis múltiple, y todo depende pues de lo que nosotros estamos evaluando.
Como parte del circuito o de la serie de ejercicios para miembro inferior, pues son bastantes básicos, por así decirlo, respecto a miembro superior, por el hecho de la pinza fisiológica, es mayor la cantidad de ejercicios que se prescriben, pero con respecto a miembro inferior, los básicos serían estos. Una estación de sentado a levantado, ya sea de la cama a bipedestación o de la cama hacia una silla, y un número de repeticiones específicas. Lo que recomiendan es realizar 10 repeticiones desde la cama y 10 repeticiones de la cama a la silla, siempre haciendo una serie ordenada de pasos, como ya mencionamos, de los pies juntos hacia atrás, el tronco hacia adelante, cadera flexionada hacia adelante y ya por último la propulsión. Tratar de corregir las posturas inadecuadas desde un principio porque si un paciente empieza a recuperar la destreza, pero con ciertos errores, va a ser muy difícil corregirlo después. Entonces, desde un principio, tratar de que sea de la mejor forma posible. Algunos otros componentes importantes del entrenamiento, en general, está el equilibrio, la deambulación, levantarse y sentarse, el alcance y la manipulación cuando hablamos de extremidades superiores. Esto es lo básico que se busca rehabilitar en un paciente con un evento cerebrovascular. Aparte de lo motor, por supuesto, ya incluye la rehabilitación sensitiva, la terapia del lenguaje en aquellos pacientes que lo necesiten o la rehabilitación en el contexto de un paciente que tiene disfagia, pues también va a depender mucho del contexto, pero así como pilares básicos serían estos cuatro. Con respecto al equilibrio, ¿cómo podríamos definir el equilibrio? Pues McKinnon y Winter mencionan que es la regulación del movimiento de segmentos corporales unidos por las articulaciones y por la base de apoyo. Pues hay ciertos componentes que nos permiten permanecer en equilibrio, por eso algunos autores mencionan es un problema mecánico, es un problema de otra índole, pues algunos componentes que nos ayudan a mantener la postura y el movimiento es el soporte o soportar el cuerpo contra la gravedad y otras fuerzas externas, mantener el centro de la masa corporal alineado y equilibrado sobre nuestra base de apoyo y estabilizar partes del cuerpo mientras se mueven otras partes. A pesar de que muchos pacientes pueden creer de que todo el equilibrio es exclusivamente en las piernas, pero el braceo, solo por poner un ejemplo, es un componente muy importante y quizás a veces poco valorado que también influye en el equilibrio y en el mantenimiento de la postura. ¿Qué es lo que se busca con respecto al equilibrio? ¿En qué situaciones se debe mejorar? Bueno, estando el paciente en sedestación, en bipedestación, cuando el paciente camina, al intentar levantarse y sentarse de una silla, es lo que se busca mejorar en este tipo de pacientes. Y aquí un ejemplo de lo que les mencionaba, que cuando el paciente está empezando nuevamente a aprender a incorporarse, a sentarse y a levantarse de una silla, se le puede pedir que mantenga la mirada fija al techo. Y por supuesto acá sí sería una vigilancia activa por parte del rehabilitador para ver que el paciente no se vaya a caer. Y esta acción tan simple, pero mencionan que sí ayuda bastante, pues al momento que el paciente enfoca su atención en el techo como que fuera a agarrar un objeto, esto le facilita más realizar la serie de movimientos, de inclinarse hacia adelante, hacer la propulsión, etcétera. Siempre desalentar una postura rígida, siempre tratar de que cuando el paciente empiece a aprender esta destreza nuevamente, sea de la mejor manera posible. Y otro punto importante en el componente del equilibrio es el alcance de objetos. Una cosa es levantarse y sentarse de una silla y cuando el paciente ya logró aprender esta destreza, ya se le puede pedir que alcance objetos, ya sea que estos objetos estén adelante de él, como la imagen de la derecha, o que estén a un lado de él. Se debe estimular todos los movimientos de la articulación glenohumeral. Entonces, alcanzar objetos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. A veces puede haber necesidad de utilizar un arnés, como se observa en la imagen de la derecha, en aquellos pacientes que todavía tienen cierta inestabilidad postural
Y creo que un número que se repite mucho respecto a las repeticiones es el 10 en el contexto de rehabilitación, ya que series de 10 con breves descansos entre cada serie, en cada sesión programada de rehabilitación, pues va a ayudar a alcanzar estos objetivos. Ahorita estamos hablando solo de las destrezas, solo del equilibrio. Ya posteriormente, pues ya se ve la forma de recuperar la fuerza, recuperar la masa muscular, que ya es un contexto pues diferente, ya es una fase tardía del entrenamiento. El apoyo con una única pierna, por ejemplo, en aquel paciente que tuvo una hemiparesia, una hemiplegia y ya está empezando a recuperarse, se puede realizar la vigilancia mediante el uso de un cinturón, como se observa en la imagen de la derecha. Entonces, el rehabilitador está todo el tiempo a la par del paciente, pero mediante una faja o un cinturón que el rehabilitador sostiene por detrás, ayuda a mantener o a ayudar al paciente con su equilibrio, tratando de que el paciente trate de hacer la mayor acción posible, pero brindándole pues cierta ayuda. El uso de estos cinturones es de forma segura y pues no interviene en el movimiento del paciente, por lo cual no retrasa el proceso de rehabilitación. También la deambulación de lado a lado es bastante importante. Se le puede pedir al paciente que coloque las manos o que se apoye en una pared y que se mueva de forma lateral. Muy importante ver la flexión de la rodilla. Al principio puede que el paciente intente hacerlo o intente movilizarse haciendo solo una leve flexión de la rodilla o incluso no haciéndolo, que todo el movimiento lo haga con la articulación de la cadera. Esto es un error que hay que corregir desde un principio, ya que se debe realizar toda la serie de movimientos para que la rehabilitación sea la más adecuada. Algo muy importante también es el estiramiento de los tejidos blandos. Previo a cada sesión, sin importar si se está tratando de rehabilitar miembro superior o todo en conjunto, es importante un adecuado calentamiento o estiramiento de los tejidos blandos. Puede realizarse mediante un estiramiento pasivo, sosteniendo los músculos de la pantorrilla, estando de pie. Puede ser un estiramiento pasivo sostenido del músculo sóleo, por ejemplo, mientras está sentado, o un estiramiento activo de los músculos de la pantorrilla y de los flexores de cadera mientras está haciendo ejercicio de pie. ¿Cuánto tiempo? Se recomienda que cada estiramiento como mínimo tarde 20 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un estiramiento del músculo sóleo, yo voy a mantener este movimiento, este estiramiento durante por lo menos 20 segundos, ya que un tiempo menor a esto no es efectivo. Y se debe dedicar por lo menos 30 minutos, entre 20 y 30 minutos al proceso de estiramiento de tejidos blandos para evitar, en primer lugar, dolor, en segundo lugar, lesiones, en tercer lugar, que el paciente pierda motivación en su proceso de rehabilitación. Algunos ejercicios o pruebas que yo puedo utilizar para ver que el paciente está recuperando la destreza de forma adecuada están las pruebas funcionales de alcance, el test de paso, hay escalas de equilibrio, un test de camino con obstáculos cuando el paciente ya es capaz de deambular y se quiere realizar una medición en tiempo de cuánto tarda el paciente en realizar esta prueba y algunas escalas de evaluación motora pues, que ya usamos con frecuencia. Otro punto importante, aparte de recuperar la destreza, aparte del equilibrio, ya entrando ya en una fase más avanzada del proceso de rehabilitación, está la deambulación. En condiciones normales, se menciona que cualquier persona podría o debería de caminar a una velocidad entre 1.1 a 1.5 metros por segundo. Esto se considera suficiente para un peatón promedio. Solo el 7% de los pacientes dados de alta van a adquirir la capacidad de 500 metros a una velocidad que les permita cruzar la calle de forma segura. Em, Aquí les pongo un ejemplo de los Beatles cruzando la calle, la famosa calle Abbey Road, que es una portada de un disco. Curiosamente,
Pues acá los cuatro integrantes del grupo, ¿verdad? Prácticamente están haciendo todas las fases de la marcha. La marcha tiene fases de propulsión, de oscilación, de despegue. Y si nos damos cuenta, más adelante hay una imagen pues un poco más específica, pero la marcha tiene ciertas fases y que cuando el paciente ya está aprendiendo nuevamente a deambular, es importante que el rehabilitador se encargue de ver que todas estas fases se cumplen. Si el paciente recupera la marcha, pero, por ejemplo, no realiza una adecuada fase de propulsión, esto a la larga le puede traer problemas como dolor o afecciones articulares. Los requisitos principales para una marcha adecuada es el apoyo de la masa corporal mediante las extremidades inferiores, la propulsión del cuerpo en la dirección intencionada, producción de un ritmo locomotor básico, el control del equilibrio, por eso antes de la marcha se rehabilita el equilibrio y la flexibilidad. Hay tres fases principales de la marcha, que está la fase de apoyo, la transición desde el apoyo al balanceo y la fase de balanceo. Entonces vamos a ver si podemos poner el puntero acá. Entonces acá en esta imagen tenemos a un paciente que realiza en primer lugar un braceo adecuado que como ya mencionamos ayuda al equilibrio durante la deambulación. Realiza una fase de despegue de la extremidad izquierda, luego una fase de apoyo y a la vez que está haciendo apoyo del pie izquierdo, está empezando o haciendo una transición al despegue de la otra extremidad, que es la contralateral. Y esa pequeña fracción en el cual el pie está en el aire, por así decirlo, antes de que se vuelva a apoyar en el suelo, es a lo que se llama una fase de balanceo. Entonces, en condiciones normales, toda persona debería poder realizar todas estas fases de forma secuencial para tener una marcha adecuada. Hay ciertos problemas o ciertas anomalías que pueden surgir durante la rehabilitación de la deambulación, que es lo que se llama desviaciones cinemáticas típicas o adaptaciones. Un ejemplo de ello es a lo que se denomina desviación de mitad del apoyo. Acá hay una ausencia de extensión de la rodilla, hay una disminución de activación de los músculos de la pantorrilla, que es lo que lo va a producir, y una actividad limitada de los músculos extensores de la extremidad inferior. Va a haber una rigidez de la rodilla. Entonces, como se observa en la imagen, el paciente sí va a ser capaz de deambular, pero no va a poder realizar una adecuada fase de balanceo. El pie se va a mantener estático, en algunas ocasiones toda la pierna, en este caso la izquierda, por ejemplo, se va a mantener rígida, se va a mantener estática y no va a poder realizar la adecuada fase. Todo el trabajo lo va a hacer la articulación de la cadera y esto a lo largo le va a traer problemas, como ya mencionamos, de dolor, problemas articulares, eh, problemas musculares, etc. Los objetivos del entrenamiento en la deambulación es evitar los cambios adaptativos que puedan sufrir los tejidos blandos, facilitar la activación voluntaria, aumentar la fuerza y coordinación muscular, la velocidad de la marcha, potenciar la destreza y, por supuesto, mejorar el estado cardiovascular. Aquí les traigo un video de cómo se realiza el entrenamiento de la marcha en un centro de rehabilitación. Hay dos ayudas principales que va a tener el rehabilitador, que va a ser una deambulación en cinta sin fin con arnés y soporte parcial del peso, o cuando el paciente ya está con un avance en su proceso, pues se puede utilizar arnés, pero ya sin soporte. Entonces vemos acá a un paciente en la cinta sin fin que está teniendo rehabilitación de la deambulación. Y aquí está el arnés con soporte parcial de su peso corporal que le ayuda en los estadios iniciales. Recordemos que para este proceso el paciente ya tuvo que haber pasado por la rehabilitación de la destreza, por la rehabilitación del equilibrio y ahorita ya está en la etapa de recuperar la marcha como tal. Pasando a hablar al siguiente punto, está el alcance y la manipulación de objetos. Los rehabilitadores dividen en dos grandes grupos, que sería la destreza motora gruesa y la destreza fina.
Con respecto al alcance y manipulación, se refiere a aquellas tareas complejas que se pueden realizar ya sea con una mano o con ambas manos. Si quisiéramos hacerlo de forma secuencial, primero se rehabilita con una sola mano y ya posteriormente se realizan ejercicios bimanuales, porque ya involucran un mayor grado de complejidad. Está el término de prensión, hay distintas formas de prensión dependiendo de la forma del objeto que se quiere alcanzar y la organización espacio-temporal de estos componentes. Con respecto a la pinza anatómica que todos tenemos, pues hay múltiples estructuras anatómicas involucradas. Están las articulaciones interfalángicas, tanto distales como proximales, que es lo que ejemplifica este ejemplo, que es una representación cinemática de la pinza anatómica, y también las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones de la muñeca. Con respecto a la pinza que van a hacer los pacientes con el fin de hacer una prensión adecuada, tenemos que saber que hay distintos tipos de prensión. Están las prensiones cerradas, que son las que utilizamos para agarrar, por ejemplo, los cubiertos, y las prensiones de sostén. Y aquí algunos ejemplos de los tipos de pinza. Por ejemplo, está aquella pinza en la cual yo solo voy a utilizar el pulgar, el segundo y tercer artejo para tomar una taza de café. O cuando yo voy a agarrar un destornillador, este movimiento que involucra los 5 dedos prácticamente es otro tipo de pinza. Como les mencionaba al principio, quizás los ejercicios dirigidos a extremidad inferior son más básicos. Con respecto a extremidad superior es un poco más complejo por todo lo que está involucrado. Y es muy importante tener clara la meta. Y esta meta hacérsela llegar a los familiares y al paciente de forma adecuada, ya que se deben poner metas reales. Muchos rehabilitadores mencionan que solo el 20% va a recuperar la funcionalidad tras un evento cerebrovascular. Aquí estamos hablando de funcionalidad total. La mayor parte de esta recuperación se va a dar en los primeros 3 meses tras un evento y el entrenamiento intenso induce una reorganización funcional cerebral. Recordemos que la plasticidad cerebral está muy involucrada en el éxito que va a tener la rehabilitación y pues es un proceso que por supuesto lleva tiempo, tanto para el componente motor, componente sensitivo u otras áreas que se quieran rehabilitar en estos pacientes. Algunos ejemplos de entrenamiento para funcionalidad de la extremidad superior que se utilizan con frecuencia es alcanzar objetos. Un ejemplo clásico es un vaso de agua. Alcanzar hacia adelante, hacia atrás, de forma lateral, todo lo que involucre la totalidad de arcos de movimiento de la articulación glenohumeral, coger objetos, extensión de la muñeca, dedos en abducción y rotación, flexión del pulgar para hacer la pinza. Antes de que sea con peso, se le puede pedir al paciente simplemente que un objeto que se le coloque frente a él en una mesa, simplemente que lo tome con la mano sin levantarlo, simplemente cubrirlo realizando la flexión del pulgar y los dedos alrededor de este objeto, soltar mediante la extensión de la muñeca y articulación metacarpofalángica y la manipulación de objetos mediante la flexión y extensión de las articulaciones metacarpofalángicas, la abducción palmar en rotación conjunta y la flexión y extensión independiente de cada dedo. Muy importante, como les mencioné, los estiramientos. Entonces, algunos estiramientos que se pueden realizar al paciente cuando se está rehabilitando la extremidad superior son estiramientos pasivos del flexor o el abductor del pulgar, que es lo que se está realizando en el panel A. Pedir al paciente que, si él puede hacerlo, o ya sea con ayuda del rehabilitador, que cruce las manos detrás de la cabeza, como en el panel B, y que mantenga esta posición durante mínimo 20 segundos, realizar ciertas repeticiones. Esto ayuda al estiramiento a nivel de la extremidad superior y, pues, como ya mencionamos, evita lesiones posteriores. O en aquel paciente, por ejemplo, que está en una silla de ruedas, se puede colocar su brazo en un posamanos acanalado específicamente. Se debe de evitar dejar al paciente en rotación interna todo el tiempo, sino que realizar ciertos movimientos de rotación y que de esta forma el paciente realice estiramiento muscular previo al entrenamiento, pues que ya se tenga
que ya se tenga previsto. Un ejercicio básico con el que se empieza es el tamborileo de los dedos, percutir de forma alternada con cada falange una superficie como una mesa, por ejemplo, o incluso la misma pierna del paciente. Y ya por último es cuando ya se busca reforzar todos los movimientos de la articulación glenohumeral, es lo que mencionamos con alcanzar objetos. La flexión, la extensión, abducción, rotación o circunducción, cuando el paciente ya sea capaz de realizarlo. Todo esto que mencionamos hasta el momento son los ejercicios básicos, con lo que se empieza. Ya luego se pasa a tareas un poco más complejas. Por ejemplo, pedirle al paciente que dibuje un círculo, pedirle al paciente que tome un vaso con agua. Un ejercicio combinado tanto de extremidad superior como de inferior que se utiliza es pedirle al paciente que se levante y se siente de una silla, mientras tiene en su brazo un vaso con agua. Entonces, esto va a ayudar tanto al equilibrio, a la destreza y a la recuperación de la fuerza al mismo tiempo. Otro ejercicio sencillo que se le pide a los pacientes es que puedan utilizar el teclado de su teléfono celular. Aquí pues estamos hablando ya de destrezas finas, pero ya es catalogado esto como un ejercicio ya un poco más avanzado. No se le va a pedir al paciente que lo haga de primera intención. Y después de que ya se hizo una rehabilitación de forma unilateral, ya después se pasa a la práctica bimanual. Algunos ejercicios que se le puede pedir al paciente es que vierta el contenido de una jarra en un vaso, como se observa en la primera imagen, manipulación de objetos. Muchos pacientes con evento cerebrovascular, aparte de la afección motora, van a tener afección sensitiva, entonces esto le va a ayudar para ambos componentes. Algunas pelotas o objetos que se pueden utilizar, como en la imagen de la derecha, ¿verdad? Algunos de estos tienen ciertas texturas que van a favorecer a que el paciente recupere la destreza tanto motora como sensitiva. Y ya por último, pues pedirle al paciente que destape un frasco con ambas manos, por supuesto, y el uso de cubiertos. En el contexto de, en el contexto de en el contexto de neurorehabilitación, el uso de cubiertos se prescribe de último por ser una tarea un poco más compleja. Primero, el entrenamiento. Sin comida, simplemente cómo tomar los cubiertos. Posteriormente ya se le deja al paciente tareas con comida. Y de último, porque aquí ya se involucra fuerza y ya se involucra coordinación y equilibrio, ya se le deja al paciente beber sorbos de agua con una cuchara. Esto es lo último que se le deja hacer al paciente. Posteriormente, ya cuando el paciente ya recuperó su equilibrio, ya recuperó su destreza, ya sea de forma parcial o no, pues ya pasamos al entrenamiento de la fuerza. Una ayuda, un objeto que se utiliza con bastante frecuencia son las bandas elásticas, como en la imagen que tenemos acá de ejemplo. Entonces se le pide al paciente que haga ejercicios de fuerza con una banda elástica, máximo de 10 repeticiones realizadas en grupos de 3. Otro tipo de ejercicios que se pueden utilizar son ejercicios con dinamómetro, ejercicios con pesas en las manos. Si quisiéramos hacerlo de forma secuencial, primero podría ser con dinamómetro, ya cuando haya obtenido un poco más de fuerza ya se utiliza la banda elástica y por último, pues ya ejercicios con pesas en las manos. Por supuesto, esto es de forma gradual. Algunas pruebas que se utilizan para evaluar el desempeño que está alcanzando el paciente en recuperar la función de su extremidad superior está la prueba de 9 agujeros o de 9 clavijas. Está el test de prensión con dinamómetro. La ventaja que tiene el dinamómetro es que de una forma cuantitativa nosotros podemos dar un seguimiento, podemos anotar en cada sesión la fuerza alcanzada en el dinamómetro. Otras pruebas que se utilizan con menos frecuencia, pero que también son útiles, es el test de espiral, muy similar a la espiral de Arquímedes que se le pide dibujar a los pacientes con un temblor esencial. Esto ayuda con el manejo de la destreza fina.
Hay escalas de valoración motora y está el test de cantidad de uso real. Es bastante interesante cómo los rehabilitadores mencionan que están aquellos test que les sirven a ellos en su contexto de centro de rehabilitación y de fisiatría para evolucionar a un paciente, pero hay otras escalas que ya involucran evaluar al paciente cómo se desempeña en la vida real. Puede que un paciente dentro del centro de rehabilitación haga todos los ejercicios de forma adecuada y tenga un aparente progreso adecuado, pero no logra realizar esa transacción de aprendizaje que es ya poder realizarlo a la hora de subirse a un auto, a la hora de cargar un objeto en su casa, a la hora de levantarse de la cama estando en su casa. Entonces, muchas veces se necesita para este test que los familiares graben al paciente para ver de verdad qué tanta capacidad ya adquirió el paciente de utilizar su extremidad superior en el contexto de la vida diaria. Algunas alteraciones y adaptaciones que se tienen a lo largo del proceso de rehabilitación están las alteraciones motoras. Aquí podemos hablar de la debilidad muscular, pérdida de la destreza y la espasticidad. Quizás la espasticidad es de lo más frecuente. Alteraciones sensitivas, que se dividen en aquellas somatosensitivas, las alteraciones visuales o las perceptivo-cognitivas, y algunas otras características adaptativas que pueden ser mecánicas o funcionales. Carl y Schaeffer son dos autores pues, que dividieron o clasificaron las lesiones o los hallazgos en hallazgos positivos y negativos, hablando de lesión de la motoneurona superior. Entonces, aquí en este esquema vemos de que ellos lo dividieron en tres: características positivas, adaptativas y negativas. La hiperreflexia, por ejemplo, ellos lo catalogan como una característica positiva. La debilidad o la pérdida de destreza como una característica negativa. Y lo interesante, el término que ellos meten en medio de características adaptativas, haciendo referencia, por ejemplo, a estos cambios del músculo y en el tejido conectivo que va a sufrir el paciente. Hipertonía, por ejemplo, muchas veces el paciente no está espástico, pero sí tiene cierta hipertonía o paratonía, aquella resistencia al movimiento pasivo, o aquellos pacientes que quizás ya recuperaron la destreza, pero lo hicieron de forma anormal, van a presentar patrones motores alterados. Aquel paciente que recuperó la deambulación, pero realizando una hiperextensión exagerada de la pierna, eso es un patrón adaptativo, que, por supuesto, lo ideal es corregirlo desde un principio. Con respecto a la espasticidad, tenemos que saber de que esto es más frecuente documentarlo a la cuarta a la sexta semana después del evento. En las primeras etapas es poco frecuente que el paciente vaya a estar ya espástico. Esto representa una respuesta adaptativa y una escala que se utiliza con frecuencia para medir la espasticidad de la escala de Ashworth. Ya está la escala de Ashworth modificada, y es la que está acá en el ejemplo, que va de grado 0, 1, 1 más, 2, 3 y 4. Por ejemplo, un paciente con un Ashworth de 2 va a ser aquel paciente con un aumento más pronunciado del tono a través de todo el rango, pero la parte afectada se mueve con facilidad. Y quizás el grado 3 considero que muchos pacientes de los cuales hemos tenido la oportunidad en el hospital de ver con espasticidad, la mayoría ya se encuentran en un grado 3 en el cual hay un aumento considerado del tono y el movimiento pasivo realizado por el examinador se vuelve difícil. Y grado 4, la parte afectada está rígida, en flexión o extensión, una posturación constante que va a mantener siempre el paciente. Está el síndrome del empujador, que los rehabilitadores lo consideran como parte de un trastorno de la percepción de la verticalidad. También está este término de astasia, está la astasia abasia también, que quizás muchas veces se atribuye más a un contexto funcional, un contexto psiquiátrico, pero en aquel paciente que tuvo un evento cerebrovascular y que está en medio de su proceso de rehabilitación, también es común encontrar este tipo de síndromes y sin necesidad de que se le atribuya una característica funcional, sino que simplemente a veces es porque el paciente no tuvo una adecuada rehabilitación de su equilibrio y va a tener trastornos de la percepción de la verticalidad. Los tipos de ejercicio
En el contexto de las repeticiones, ya para ganar fuerza muscular, se pueden dividir en tres. Está el ejercicio isométrico, el isotónico y el isocinético. En el ejercicio isométrico es donde hay una contracción muscular con poco movimiento o cambio en la longitud del músculo. El ejercicio isotónico, acá la resistencia permanece constante, incluye ejercicio activo con eliminación de la gravedad. Un ejemplo sería el ejercicio con la banda elástica, como se observó en la imagen hace algunas diapositivas. Y el ejercicio isocinético, acá la velocidad se mantiene constante y la resistencia variable en base a la fuerza que va a estar aplicando el paciente. El ejemplo clásico es cuando se le da un dinamómetro al paciente, ese sería un ejercicio isocinético. Acá unos ejemplos, unos esquemas que representan el ejercicio isotónico e isocinético. Por ejemplo, pedirle al paciente que suba una grada. Esto sería catalogado como ejercicio isocinético, isotónico. Paciente sentado en una silla que se le pide que extienda las extremidades inferiores, ya sea que lo haga primero sin peso y ya después con peso. También es catalogado este tipo de ejercicios. Y en la imagen de la izquierda vemos las estructuras involucradas, más que todo musculares, el vasto lateral, recto femoral, tibial posterior, los gastronemios, el músculo sóleo, el tibial anterior, todos estos músculos involucrados en este contexto de subir gradas o de caminar, que es lo que representan las imágenes pequeñas aquí abajo del esquema grande. Entonces, estos son ejemplos de ejercicios isotónicos e isocinéticos, que son los que se prescriben con mayor frecuencia. ¿Qué cambios espero yo tras los periodos de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento físico? En primer lugar, aumento de la fuerza muscular. La mayoría de pacientes que han estado en cama mucho tiempo van a tener cierta hipotrofia de forma generalizada. También voy a buscar mejorar la estabilidad postural. En el anciano, la reducción de caídas, que en este tipo de población es un poco más frecuente, mantener el equilibrio, la ejecución de la marcha, subir escaleras y la prescripción del ejercicio, pues esto va variando entre autor y autor, pero están unas recomendaciones generales hechas por Teixeira y Salmela, en el cual de forma general, así de forma básica, aquí no estamos hablando de entrenamiento de alta intensidad, sino lo primero que le voy a prescribir al paciente cuando ya recuperó sus destrezas y cuando ya lo voy a poner a ganar fuerza muscular es el calentamiento. 5 a 10 minutos, otro autor mencionaba 20 a 30 minutos, como se los mencioné antes, que puede incluir calistenia, estiramientos o ejercicios de amplitud. Posteriormente se pasa a ejercicios aeróbicos como marcha, subir escaleras, bicicleta estacionaria. Después, en tercer lugar, entrenamiento de la fuerza, flexores y extensores de cadera, rodilla y tobillo. Y por último, una serie de 5 a 10 minutos como mínimo de enfriamiento, que también va a ser relajación muscular o estiramientos. Hablando aquí de un contexto básico. Con respecto a la fuerza, se utilizan primero cargas submáximas, 50-80% del máximo posible de una carga con el objetivo de 3 series. Entonces, se mira cuánto es la mayor cantidad de peso que el paciente tolera en la primera repetición y eso es lo que se toma como basal. A eso yo le saco el 50% y con esa cantidad de peso del 50% es con lo que el paciente va a empezar a hacer sus series de entrenamiento de fuerza. Se puede utilizar bandas elásticas, dinamometría, isocinética, máquinas de ejercicio, la cinta sin fin. El entrenamiento de la fuerza se va a orientar en base a la tarea que se va a aprender. Extremidad superior, extremidad inferior, reforzar, por ejemplo, la pinza anatómica, algo muy frecuente en pacientes con hemiparesia tras un evento cerebrovascular. Para la resistencia, se debe practicar un gran número de repeticiones con poca carga, 50% como máximo. Y se va a incluir la bicicleta estática, movimiento cíclico de brazos, cinta sin fin. Para músculos muy débiles, los métodos utilizados son los que más van a facilitar la generación de fuerza en ese paciente. Y a veces son ejercicios simples, como la práctica mental, estimulación eléctrica. Aquí los rehabilitadores usan mucho TENS, que pues todavía está un poco en tela de juicio
su eficacia, ¿verdad? Pero en aquellos pacientes que tienen nula movilidad es con lo que se empieza, ya antes a empezar ya con ejercicios un poquito más complejos. Respecto al ejercicio intensivo, cuando ya se está buscando también una rehabilitación cardiovascular o mejorar el estado cardiovascular, tenemos que saber que la carga de trabajo va a ser equivalente al 40-60% de su volumen de oxígeno máximo y se aumenta hasta 30 minutos, 3 veces por semana. Esto es útil aplicarlo, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo cardiovascular, que creo que es la mayoría de los que ya tienen un evento. Aquellos pacientes cardiópatas, por supuesto que yo tengo que adaptar el ejercicio para ellos. ¿Cómo voy a medir el VO2 max? Pues la forma más fidedigna de hacerlo es mediante una espirometría, mediante una máscara que va a realizar una medición del oxígeno del paciente, pero pues es un poco difícil acceder a esto en condiciones normales. Cuando se alcanzan los 30 minutos, se aumenta ya progresivamente la intensidad hasta la mayor carga tolerable. Por último, un periodo de 10 minutos de enfriamiento en una bicicleta sin carga, o dicho de otra forma, una bicicleta estacionaria sin resistencia, simplemente que permite el movimiento de los pedales. Pues eso sería lo de la clase programada para el día de hoy. La bibliografía consultada se basó principalmente en este libro de rehabilitación de pacientes en el contexto de ictus, de evento cerebrovascular, por Janet Carr y Robert Sheffer, y el libro compartido hace unas semanas en el grupo de fisioterapia en la rehabilitación neurológica. Muchas gracias por su atención.